El almuédano. Les propongo un juego. Para ello vamos a fijar algunas pautas. Una de ellas es que si tenés menos de 50 años lo hagas en conjunto con alguien que haya superado esa edad. Padre, tío, hermano, compañero de trabajo. Lo dejo librado a tus posibilidades. La otra condición es que vos y la persona que elijas sean futboleros. Y la tercera, y para mí la principal, es que sean de Chipo. ¿Listo? Bueno, vamos. La consigna es hacer una lista de los 15 mejores jugadores que recuerden del Capataz. No será necesario que haya sido un exquisito, que los hubo, claro. Lo que les pido es que recuerden a aquellas figuras que se hayan ganado el corazón del hincha por juego, garra, formas de atajar, carisma, en fin. Esas cosas que a veces no sabemos cómo definirlas, pero que convierten en ídolos a jugadores que en otros equipos pueden que hayan pasado inadvertidos. Esos de los que con solo mencionar su apodo no haga falta agregar nada más, que cuando te lo cruzas en la calle o lo ves por algún medio, lo haces parte de tu entorno, porque de tanto alentarlo en la tribuna, de tanto agradecerle por defender estos colores, estás seguro que él también te conoce a vos. Y sigo. ¿Ya eligieron a los 15? Bueno, ahora los reducimos a 10. Aquí estoy seguro que además de las capacidades comenzarán a jugar otras condiciones que ustedes sabrán poner en una escala de valores. Ahora se las complico un poquito más y les pido que de esos elegidos queden 5. Aquí es donde imagino intercambio de opiniones y hasta alguna disputa de carácter generacional, pero al final la elección saldrá por consenso. Y finalmente, la última. Elijan a 3. No es necesario hacer un podio de ordenamiento, simplemente basta con decir: estos 3 jugadores para nosotros fueron los más importantes en la historia profesional de Chipoleti. ¿Los tienen? Felicitaciones. Olvidé comentarles que este juego no otorga ni siquiera un pin con los colores del club como premio. Se trata simplemente de un ejercicio de volver a repasar la historia del club y detenernos unos instantes en las glorias de ayer y de hoy. Y ahora me la juego yo. Estoy seguro de haber acertado al menos uno de los 3 jugadores que ustedes hayan elegido. Porque estoy completamente convencido que en un podio de los 3 jugadores emblemáticos de Chipoleti, el nombre de Juan Enrique Strack no puede faltar. Si quiere, de a quien más lo llamaremos el ruso, como todos lo conocen. Hablemos de él entonces. Lo primero que tengo para comentar es que no está viviendo en Roca gracias a un técnico presuntuoso y testarudo que un año antes de su desembarco en Regina le dijo que no lo iba a probar porque ya tenía el equipo armado. Años después, el mismo Pablo Verani se lamentaba de haberle hecho acaso a aquel entrenador que duró apenas una semana más en su cargo, mientras el dirigente naranja se lamentó por muchos años la oportunidad que había de haber dejado escapar nada más ni nada menos que al ruso. Eso fue allá a principios de 1974. Después cuenta su desembarco definitivo en la región. Recuerda con nostalgia: resulta que yo jugaba en Rosario Puerto Belgrano de Punta Alta, pero entrenábamos en cancha de Olimpo con la selección de la Liga del Sur. Teníamos un equipazo, pero la rivalidad de los clubes existía y yo con los de Olimpo me llevaba realmente muy mal. Y especialmente con el Luín Izquierdo. La verdad es que por aquellos tiempos con el Bambi no nos dábamos ni bola. Es más, en los entrenamientos nos entrábamos con todo. Mirá que el flaco es durísimo. Íbamos a cara de perro. Una mañana, en medio de la práctica, lo veo venir con un tipo de civil. Se trataba de Rodolfo Santangelo, por entonces entrenador de Atlético Regina. Lo primero que pensé es que era para quilombo. Se acercaron y el Bambi me dijo: vamos a jugar a Regina. Contesté: ¿por qué yo? ¿No tenían al 8 de ustedes en carpeta? Es que desde hace unos días se comentaba que lo pretendían al Bambi y a otro mediocampista de Olimpo. El flaco en esto fue tajante. Sí, lo querían a él, pero le dije al técnico que es un cagón y que te lleven a vos. La verdad es que nunca me imaginé que me recomendaría pensando en la relación tirante que teníamos. Cuenta el ruso que el salario ofrecido era infinitamente superior al que pagaban en Bahía Blanca, por lo que no dudó en armar las valijas sin imaginar lo que vendría después. Y así comenzó la historia. Llegaron a aquel Atlético Regina del 74 que hizo una buena campaña en el torneo nacional de Primera División. Ya terminando el campeonato, los dirigentes de Chipoleti lo contactaron como posible refuerzo para la temporada siguiente. Y allí fue el ruso quien dijo: si voy yo, conmigo viene el Bambi. Debutaron con la albinegra la noche que Chipo se jugaba la clasificación al regional por la ahora ya inexistente Liga Confluencia de Fútbol,
que solo tenía jurisdicción hasta Allen, además de la zona norte de la provincia. Al poco tiempo se produciría la integración con la zona este para conformar la actual Liga Deportiva Confluencia. La cuestión es que aquella noche se vio un Chipoleti iluminado, preciso, contundente. Goleó a Unión Alem Progresista por 6-1 y con ello obtuvo el pasaje al torneo que terminaría con la clasificación en Comodoro para el Nacional de 1975. El ruso lo recuerda como si fuera ayer. Ese día debuté pero jugando de 10, mediocampista de creación. Enumera casi en su totalidad aquel equipo. Jugamos Luna, De la Seca, Yanani, Machado y Chocho Flores, el Gato Villalba, Espada y yo. No estoy seguro si el win derecho fue el Perro Aguirre o Zambrín, Emilio Estañaro y el Bambi. Los pasamos por arriba, pero los hinchas de Unión se las agarraron con varios jugadores de su equipo. Creo que el Bambi hizo 2 o 3 goles aquella noche. Cuando terminó la temporada, tanto el ruso como el Bambi ya eran ídolos de la hinchada, pero como supuestamente vencía el préstamo, tenían que hacer las valijas para emprender el retorno a sus clubes. En eso estaban cuando el propio presidente del club, por entonces don Enrique Grisanti, les dijo: ustedes se quedan, porque son jugadores de Chipoleti. No entendíamos nada, cuenta el ruso. Ocurre que por entonces el fútbol profesional en la zona era incipiente, pero la viveza histórica. Una calurosa tarde de principios de 1975, las playas de Montehermoso fueron testigos de la llegada de un dirigente albinegro para hacerle firmar al presidente de la Liga del Sur el préstamo de los jugadores Strack y Flores a Chipoleti. Debía ponerse en contacto con Jorge Wallenberg, por entonces su titular, para que firmase la documentación. Fue debajo de una carpa que mitigaba el áspero sol de la siesta donde el presidente de la subcomisión de fútbol del club le presentó la documentación para rubricar el acuerdo. Lo único que omitió explicarle fue que el lugar donde debía decir pase a préstamo decía definitivo. Entre gaseosas, sándwich de miga y saludables mujeres en bikini, Wallenberg firmó todo sin mirar. Fue a partir de 1976 que Olimpo rompió relaciones con Chipoleti, porque más allá de los reclamos y acciones legales nada más pudo hacer. Los dirigentes albinegros le ofrecieron un resarcimiento, pero los bahienses consideraban que el Bambi valía mucho más que la oferta, por lo que lo desestimaron. En cambio, Rosario Puerto Belgrano aceptó un envío de utilería hecho por Chipoleti en concepto del pago por el pase del ruso Strack. Por supuesto que los jugadores siempre estuvieron ajenos a esto y siguieron realizando su trabajo con el profesionalismo que los caracterizó. ¿Por qué el ruso fue ídolo indiscutido? Las respuestas son varias y vamos a tratar de entenderlas. Lo primero que a todos nos llamó la atención es que, si bien en Chipo comenzó jugando de mediocampista de creación, siempre fue mediocampista central, o 5 si prefiere, pero distinto, un adelantado para la época. Ocurre que por entonces ese puesto estaba reservado para un batallador de mucho quite y despliegue y por lo general generoso a la hora de dar patadas. A nivel nacional, los jugadores emblemáticos en ese puesto eran Mostaza Merlo en River y el Chino Benítez en Boca. Los entrenadores buscaban caudillos en el mediocampo que se hicieran entender con voz de mando, presencia y sobre todo con pierna fuerte. ¿Se acuerdan de Bucarey, Espada, Yunta, Nardoni, Roger Morales o Larenas? Bueno, el ruso fue totalmente distinto. Un adelantado para la época y germen de los Troviani, Redondo Gago si lo prefiere. Claro que tenía quite y que era un luchador del medio, pero además de eso le agregaba una dosis de calidad en la salida con una capacidad de distribución pocas veces vista. Debería tratarse de una muy mala jornada suya para que no dé un pase bien. Y aquí viene la otra virtud, la regularidad. Podría tener un día en donde no encontraba la pelota, que se veía superado por los rivales, pero cuando la conseguía, de allí siempre salía algo inteligente. Por entonces se jugaba por lo general un 4-3-3, aunque menos dinámico que por estos días, con laterales que rara vez pasaban al ataque, con un marcador central líbero, es decir, que cerraba por detrás de todos, y el otro, el stopper o marcador personal sobre el jugador más adelantado del rival. El mediocampista por derecha, o si prefiere el 8, era uno de los que se sacrificaba más. Al sacrificio de la marca debía agregar capacidad de relevo ante la subida del lateral, porque por lo general quien subía era el derecho, pero además debía llegar al área acompañando los ataques. El mediocampista central, o 5, era el eje de la cancha. Tapaba, marcaba, relevaba, daba una mano en defensa, cubría la subida del más suelto de su equipo e iba como marca sobre el jugador más creativo del rival. Pero rara vez se le pedía tareas de creación. El mediocampista por izquierda, o el 10, era un jugador de creación. Era quien tenía mayor libertad para moverse. Es por eso que los laterales por derecha rivales pasaban más al ataque al advertir ese callejón libre.
Los de ataque se repartían las tareas de jugar abiertos, por derecha, por izquierda, aunque uno de ellos por lo general tenía la misión de bajar unos metros, y el centro atacante en la mayoría de los casos era un referente de área de constructura física robusta para capitalizar envíos de los costados. Vale esta aclaración para marcar algunas diferencias notables de cómo se plantea tácticamente un partido por aquellos días. El ruso tenía estas características distintas al promedio de quienes se desempeñaban en su puesto y eran notorias, especialmente en los planteles de los que se llama fútbol del interior o chacarero. Pero para mí, su principal virtud fue la de ser un verdadero lector del juego, un estratega. Su ubicación en la cancha hacía parecer que siempre, necesariamente, la pelota debería pasar por sus pies, de los que se adelantaba a las jugadas, de aquellos que sabía por dónde pasaría el juego y siempre estaba ahí. Su porte distinto, erguido, con su melena dorada levantando a la tribuna, que con solo verle aparecer por la boca del túnel con un chipo que por entonces siempre complementaba el atuendo de casaca tradicional con pantalones y medias totalmente blancas, lo que parecía resaltar mucho más su figura, contrastando con el siempre verde y natural césped. De los que no miraban para otro lado si el partido se ponía picante, algo que en los clásicos de la liga y los partidos del regional tenían las suscripciones agotadas. Sin embargo, despertaban los rivales ese respeto que raramente llevaba algún desenfreno de un rival para tomárselas con él. Aunque siempre existe una excepción. Una de las tantas tardes de definición para el regional ante Roca, el Tata Guaita no tuvo piedad ni respeto por su figura y lo sacó de la cancha con una patada artera que le significó estar mucho tiempo inactivo. Tarde que quedó marcada para el ruso, porque si bien por un lado superaron una vez más al Depo, por otro se trató de una jornada negra. Ocurre que muchos conocíamos la triste noticia sobre el fallecimiento de su padre, menos él. Los dirigentes habían recibido la novedad sobre la mañana y decidieron esperar que termine el partido para comunicárselo. La cuestión es que, por la dureza de la lesión, el ruso fue trasladado a la habitación del hotel céntrico donde Chipoletti habitualmente concentraba. Cuenta Juan que estaba acostado con un dolor insoportable cuando vi que además del médico del plantel entraron varios indirigentes a la habitación junto al dueño del hotel Pepe Luis Gallinar. Me llamó la atención la cantidad de gente y los rostros demasiado serios, porque en definitiva habíamos clasificado. En un momento el gallego Pepe Luis pregunta al resto: ¿ya se lo dijeron? ¿Y qué me tienen que decir?, pregunté. Entonces el negro me dio la noticia que mi padre, que por entonces residía en la Madrid, había fallecido. Inmediatamente me subieron a su auto y junto al bebé Concetti viajamos toda la noche para poder darle la despedida. Fue un día muy triste, a pesar de haber conseguido la clasificación. Cuenta 1000 anécdotas y se acuerda de muchos detalles de aquellos clásicos con Roca y su justificada jactancia de decir que nunca perdí contra el Depo, excepto aquella final que empatamos, pero que nos ganaron por penales. Agrego que fue aquella noche del 11 de noviembre de 1977. Recuerda esos partidos inolvidables de luchas, peleas, polémicas, pero también de amistad, porque como jugador en todo el sentido del término, siempre disfrutó del fútbol, y lo señalo en presente porque todavía sigue desplegando su calidad en cuanto encuentro con los de su edad se prende. Es por eso que cuenta que nos solemos juntar con el Nene Travesino, Ricardo Liz y el Tati Bese y otros tantos jugadores de la zona con quienes vivimos esa época dorada del fútbol regional, sea como rivales o compañeros. Te puedo asegurar que quedó una amistad marcada con muchos de ellos, entendiendo que lo ocurrido dentro de aquellas canchas tenían que ver con el profesionalismo en algunos casos, pero por sobre todo con el amor que sentíamos al defender los colores de la camiseta que lucíamos. Porque al poco tiempo de estar en Chipo me di cuenta que era mi lugar. Me identifiqué con su fútbol, con la ciudad, con su gente y especialmente con esa camiseta que siempre llevé puesta con orgullo. ¿Cómo no acordarme de aquella noche en que fuimos a ver a Franz Beckenbauer, a Giorgio Chinaglia, a Carlos Alberto o al desequilibrante paraguayo Romerito en el itinerante, incipiente y poderoso Cosmos de Nueva York? Y terminamos asistiendo a un concierto de calidad y practicidad bajo la batuta de su director, Juan Enrique Strack, cuando a los 5 minutos de comenzar ya arrancó los primeros aplausos que terminaron junto con el igualado partido en 1. El ruso despertó admiración en el hincha. Iba a verlos jugar. Sabían que les garantizaba en cada partido al menos un par de aplausos y gritos de aclamación. Fue la imagen y semejanza de cómo jugar sin ser estridente, ampuloso.
Todo eso lo opacaba con su eficacia. No fueron pocos los padres quienes con ambiciones ocultas o expuestas de salvarse con la capacidad de su hijo para manejar la redonda, los llevaban al estadio de la Visera para decirles: vos mirá al 5, a ese rubio, al ruso, así se juega al fútbol. Porque son muy pocos aquellos jugadores que se meten tan adentro del corazón del hincha como para que le pongan uno de sus nombres a un hijo a modo de tributo claro y silente. El tiempo nos va archivando los recuerdos en carpetas que nos cuesta encontrar, aunque nos permitan rescatar algunas fotos de momentos en que nos dejan algunas huellas. Su porte, la manera de pisarla, de salir jugando, o de cuando parecía que la pelota llovida lo sobraba, le enganchaba con el taco para dominarla con jerarquía. Aquel cabezazo apareciendo de atrás para clavarla en el ángulo sobre el arco de O'Higgins frente a Gaiman en el contexto de uno de sus pocos goles. Recuerdo otro por el torneo nacional del 86 ante Gimnasia La Plata en el Bosque, en el empate 1-1. Y creo que no hubo muchos más. Si bien elegí aquel partido frente al Cosmos para recordarlo en su magnitud, el ruso no lo tiene entre sus más fotografiados en la memoria. Al tiempo de establecer un ranking para liderar el podio, prefiere echar mano a aquella tarde de fines de abril del 79, cuando Chipo clasificó al torneo nacional en cancha de Sarmiento de Junín ante Jorge Newbery. En la ida ganó el albinegro 1-0 con gol del Mingo Calderón y a la vuelta empataron 1-1. El tanto del capataz lo hizo a poco de comenzar el partido el narigón Daniel Sansisi. Esa tarde las hice toda, contaba. Quité, no erré un pase y además me atreví a meter varios pelotazos que me salieron con una precisión admirable. Para mí fue el mejor partido que jugué. Recuerdo que ese encuentro lo dirigió Juan Baba, a quien estaban observando para promoverlo a Primera División. Cuando terminó, Baba se me acercó, me palmeó y me dijo: 5, lo felicito, hizo un gran partido, usted está para jugar en Primera División. Pero los jugadores no se hacen ídolos de las hinchadas solo por ser buenos en lo suyo. También deben irradiar algo más que tiene que ver con su temperamento, con su empatía, que se percibe apenas jugar un par de encuentros. Y en eso el ruso también supo conocer, adaptarse y mimetizarse con el gusto y paladar del seguidor del capataz. Por eso, en épocas donde no la pasó bien, el hincha lo apoyó, como cuando un tan efímero como olvidable técnico lo marginó de partidos que bien pudieron cambiar la historia y que estuvo a segundos de dejar a Chipo fuera de la invitación para la B Nacional. En el primero de aquellos partidos ante Independiente de Neuquén, el ruso arrancó inexplicablemente en el banco. Corrió la misma suerte en el inicio del segundo choque, que el albinegro irremediablemente debía levantar, pero la presión de la gente, que incluso se manifestó con trapos alusivos, y la decisión de una buena parte del plantel pusieron las cosas en su lugar para que el capataz ratificase su supremacía patagónica y vuelvan a poner al ruso en el equipo titular. A veces pienso qué distinta pudo haber sido la gloriosa historia de Chipo sin aquel penal sobre la hora. Ya en Nacional B hubo algún otro intento de marginarlo, pero duró tan poco como el tiempo que transcurrió en un encuentro a puertas cerradas con el entrenador. A partir de allí, las cosas volvieron a su lugar. Aquel con quien la rivalidad obraba como una barrera que los separaría de por vida, aquel con quien se sacaban chispas cada vez que se enfrentaban, aquel con quien hace muchos años emprendió la aventura de la conquista futbolística del Valle, hoy lo encuentra unido de manera inquebrantable, a tal punto que no duda en describirlo como mi amigo del alma. Reflexiona que por ahí pasaron varios meses con el Bambi y no nos vemos. Él está radicado en Cutralcó y nos encontramos cada tanto, pero te puedo asegurar que con solo vernos volvemos a conectar todas las fichas del tablero como si no hubiese pasado el tiempo. Es que con el Ropo, sobrenombre del Bambi poco conocido en la zona, una vez que nos instalamos en el Valle no nos separamos más. Jugamos muchos años juntos, tuvimos tareas en común que fueron desde cobrar las cuotas del club hasta emprendimientos con mayores ambiciones, lazos familiares, alegrías y penurias que compartimos durante muchos años. Eso nos unió como amigos de la vida. Pero vestir la albinegra entre 1975 y 1987 con alguna interrupción en el medio no es poca cosa. También es seguro que debió haber forjado muchas otras amistades y lo certifica. Claro que sí. Me quedaron muchísimos amigos de Chipo, la mayoría, pero de otros clubes también, y nombro algunos. Cuando me refiero a eso hablo, por ejemplo, del Gallo Fernández, del Indio Solari. Buena gente, transparente, así como los viste en la cancha, dejando todo, pura entrega y compañerismo. Bueno, así son en la vida.
pero prefiero generalizar porque no recuerdo haber tenido grandes conflictos con nadie y si bien no pude ser amigo íntimo de todos, cada vez que me encuentro con alguien, haya sido compañero o rival, incluyendo a los de Bahía, surgen anécdotas, recuerdos, partidos, obvio que todo alrededor de una pelota de fútbol. Entre los musulmanes, y por definición, el almuédano es la persona elegida por capacidad y personalidad para que desde el almínar de la mezquita convoque en voz alta a los fieles para que acudan a la oración. Juan Enrique Strack no necesitó pararse en ningún almínar, pero cada vez que jugaba convocaba a misa y la fiel hinchada acudía para congregarse mansa y felizmente en la visera. Lo siguieron como fieles que acuden a la oración para rendirles tributo. Permitime que me tome el atrevimiento de decirte que si no lo pusiste entre los 3 históricos de Chipo, hacelo. Te aseguro que no te vas a equivocar.